¿Alguna vez has oído hablar de alguien que entró en un lugar y nunca se fue? No es una leyenda, no es un guión de película, es real. Lucas Brenner era un joven común y corriente, querido por todos, que esa noche decidió simplemente salir a divertirse con sus amigos. Pero tras subir las escaleras de un bar universitario, desapareció. Ninguna cámara lo muestra saliendo, ningún testigo lo vio. No quedaron pistas. Prepárate para uno de los casos más inquietantes de los últimos tiempos. Y si te gustan los misterios reales como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí el suspenso nunca termina. La noche del viernes 1 de abril de 2006, Lucas Brenner parecía vivir una noche más, como tantas otras en la vida universitaria. Estudiante de medicina, inteligente y bondadoso, llevaba el cansancio de intensas semanas de estudio y exámenes. Ese viernes marcó no solo el comienzo de un raro fin de semana libre, sino también el comienzo de la primavera, una época en la que los jóvenes salían más, reían más y bebían más. El campus rebosaba energía y los bares cercanos estaban llenos. Lucas, conocido por su carisma y sonrisa fácil, solo quería relajarse. Ninguno de los amigos que lo conocieron esa noche imaginó que sería la última vez que verían su rostro. Antes de reunirse con sus amigos, Lucas pasó unas horas con su padre en un restaurante familiar, como era tradición desde la prematura muerte de su madre meses antes. La conversación entre ellos fluyó fluidamente, con intercambios sobre la vida, planes futuros y recuerdos familiares. Lucas parecía presente, pero había algo en sus ojos, tal vez un cansancio acumulado, tal vez una inquietud silenciosa que su padre no notó en ese momento. Al final de la comida abrazó a su padre, le dijo que lo amaba y prometió llamarlo al día siguiente. Era un gesto común, pero que, con el tiempo, adquiriría una carga emocional devastadora. Luego Lucas se dirigió hacia el bar The Lantern, un lugar tradicional entre los estudiantes de la ciudad. En Lantern, Lucas se reunió con sus amigos de la universidad y rápidamente se integró. Sonrisas, chistes internos, cervezas, fotografías tomadas con teléfonos celulares viejos. Nada indicaba que algo estuviera mal. Algunos amigos notaron que en ciertos momentos estaba más tranquilo de lo habitual, pero lo atribuyeron al estrés del estudio. Poco antes de las 2 de la mañana, el grupo decidió dirigirse al bar Gateway, más moderno y con música electrónica en el segundo piso. Allí el movimiento fue intenso, pero controlado. Cámaras de seguridad, escaleras mecánicas, guardias de seguridad capacitados. Lucas, por alguna razón, dejó el grupo y subió solo las escaleras mecánicas. A la 1:55 AM fue filmado en el momento exacto en que llegaba al piso superior. Y poco después, una tormenta azotó la ciudad, como si el clima intuyera que algo terrible estaba por suceder. El bar siguió funcionando hasta la hora de cierre. Cuando los últimos clientes se fueron, los guardias de seguridad comenzaron el protocolo habitual: revisar baños, escaleras, almacenes, áreas de mantenimiento. Nada indicaba ninguna anomalía. No se había llamado a ninguna emergencia, no se había reportado ninguna confusión. Pero al revisar las imágenes, algo desconcertante me llamó la atención. Lucas aparecía trepando, nunca bajando. Ninguna cámara captó su salida. Ningún empleado recordaba haberlo visto. Ningún testigo reportó nada sospechoso. Lucas simplemente desapareció dentro de un edificio lleno de cámaras, en un ambiente público, sin dejar ni rastro. Era como si el segundo piso del portal se lo hubiera tragado. Y a partir de entonces, la realidad empezó a desmoronarse. La mañana después de su desaparición, el mundo todavía parecía normal para todos, excepto para quienes conocían a Lucas. Los amigos que habían estado con él la noche anterior
comenzaron a enviarle mensajes, encontrando extraño que no apareciera en grupos ni comentara sobre su resaca, como siempre hacía. Pasaron las horas y no llegó respuesta. Al principio todos supusieron que había dormido en casa de alguien o que su celular estaba muerto. Pero a medida que avanzaba el día, esa ausencia ya no era solo una incógnita. Cuando el padre de Lucas intentó contactar con él y solo encontró un mensaje de voz, el malestar se convirtió en alarma. Lucas nunca dejaba de responder, especialmente a su padre. Era cercano a su familia, cuidadoso con los compromisos. A partir de entonces, la desaparición dejó de ser una suposición y pasó a ser una urgencia. Esa misma tarde llamaron a la policía. Al principio se siguió el protocolo: contactos estrechos, último paradero, posibles conflictos personales. Los amigos informaron los bares, los horarios, el momento exacto en que Lucas abandonó el grupo para subir al segundo piso del portal. Los primeros análisis de las cámaras del bar lo confirmaron todo. Allí estaba, solo, subiendo las escaleras mecánicas a la 1:55 de la madrugada. Y luego, nada. Sin registros posteriores. No hay imágenes de él saliendo, bajando, caminando por los pasillos. Solo vacío. El caso rápidamente empezó a llamar la atención, ya que no se trataba de una desaparición en una zona aislada o en circunstancias de riesgo. Era un bar lleno, vigilado, rodeado de gente. Y sin embargo, un joven sano y sobrio había desaparecido sin dejar rastro. Las búsquedas se intensificaron. Los equipos de rescate y perros rastreadores registraron el portal de arriba a abajo. Registraron almacenes, accesos a tejados, áreas de mantenimiento, baños, salidas de emergencia, todos los rincones. Se revisó detalladamente la estructura del segundo piso. Las salidas eran limitadas, todas controladas por cámaras y alarmas. No se había activado nada. Ninguna cámara se había apagado o fallado a tiempo. Técnicamente, no había manera de que Lucas se hubiera ido sin ser visto. Los agentes empezaron a barajar hipótesis menos convencionales. Una posible salida camuflada. Un error humano que le permitió pasar desapercibido. Pero cuanto más investigaban, más claro quedaba. La desaparición no tenía sentido, ni lógico ni físico. Fue como si la realidad hubiera fallado en ese momento. Mientras tanto, la angustia crecía en toda la ciudad. Se pegaron carteles con la foto de Lucas en farolas, murales universitarios y paradas de autobús. Las noticias locales comenzaron a informar del caso con urgencia. Internet explotó en comentarios, sospechas. Se formaron foros tratando de mapear los pasos de Lucas la noche anterior. Cada nuevo día sin respuesta aumentaba la desesperación de la familia. Los amigos se unieron en grupos de búsqueda, barriendo áreas alrededor de bares, parques y calles cercanas. Pero todo conducía al mismo punto ciego: el segundo piso del Gateway, el lugar donde entró y nunca más fue visto. El silencio empezó a gritar más fuerte que cualquier sonido, y ante tan absoluta ausencia, una pregunta empezó a rondar a todos los que conocían a Lucas. ¿Cómo podía alguien desaparecer rodeado de testigos? Sin pistas concretas y con el tiempo agotándose, el caso empezó a atraer no solo a investigadores oficiales, sino también a curiosos, periodistas e internautas en busca de respuestas. Inevitablemente surgieron teorías. Algunos intentaron seguir la lógica: error humano, fallo técnico, salida inadvertida. Pero otros profundizaron en el oscuro territorio de posibilidades más inquietantes. Una de las primeras hipótesis que ganó fuerza fue la del secuestro premeditado. Comenzó a circular la idea de que Lucas había sido seguido o vigilado durante días, tal vez semanas. Se separó del grupo, subió solo, y allí, en el segundo piso, algo habría sucedido.
Pero entonces surgió la pregunta más inquietante. ¿Cómo alguien secuestra a una persona en un ambiente rodeado de cámaras, sin dejar rastro? Pronto comenzaron a surgir informes de que el edificio Gateway era más antiguo de lo que parecía. Antiguos trabajadores y vecinos de la región afirmaron que la estructura había sido renovada en los años 90 y que, originalmente, el sitio tenía acceso al sótano y a pasillos técnicos que conectaban con los edificios vecinos. Un exempleado dijo de forma anónima que detrás de uno de los paneles decorativos del segundo piso había una puerta que conducía a un túnel de mantenimiento en desuso, algo que nunca se incluyó en los mapas de búsqueda oficiales. ¿Y si alguien conociera este pasaje? ¿Qué pasaría si el secuestrador fuera alguien con acceso interno, alguien que supiera exactamente dónde estaban los puntos ciegos, las rutas de escape y los minutos exactos entre una ronda de seguridad y la siguiente? Pero no todas las hipótesis siguieron una línea racional. Entre los clientes de bares y usuarios de foros online, cobró fuerza la teoría de que Lucas había sido víctima de un ritual. Según los partidarios de esta idea, la fecha de la desaparición, el 1 de abril, no fue una coincidencia. Para algunos grupos esotéricos, esa noche marcó un punto simbólico de transición entre ciclos espirituales. Hubo rumores sobre sectas urbanas que utilizaban los lugares públicos como fachada para reuniones secretas, rituales u ofrendas simbólicas. Esta teoría ganó fuerza después de que personas reportaran comportamientos extraños en el bar esa noche, como la presencia de figuras que nadie reconocía entre los clientes. Aunque nada de esto ha sido confirmado, los detalles no han impedido que surja el pánico y las especulaciones. Si bien la policía desestimó las ideas más conspirativas, la verdad es que el caso desafió la lógica. Ninguna hipótesis, ni siquiera la más descabellada, parecía más absurda que la fría realidad de los hechos. Un joven desapareció en un lugar cerrado, vigilado y abarrotado, sin pruebas siquiera de que hubiera salido de allí. La sensación era que algo se estaba ocultando. ¿Un error no admitido? ¿Un encubrimiento? ¿O una verdad tan extraña que no podría revelarse? Incluso los investigadores más experimentados empezaron a admitir en conversaciones privadas que el caso Lucas Brenner se estaba convirtiendo en una anomalía. Y cuanto más se intentaba explicarlo, más parecía escaparse de las grietas de la razón. 2 semanas después de la desaparición, cuando la esperanza empezaba a confundirse con la resignación, ocurrió algo completamente inesperado. El celular de Lucas, que se encontraba apagado desde la fatídica noche, emitió una señal. El operador grabó una breve conexión con una torre telefónica en una ciudad a más de 60 kilómetros de donde había desaparecido. Sonó el teléfono de papá. Era el número de Lucas. El corazón se aceleró. Respondió con voz temblorosa, desesperado por escuchar alguna palabra. Pero al otro lado de la línea solo hubo silencio, sin voz, sin ruido ambiental. Solo una llamada silenciosa que duró unos segundos antes de colgar. Ese llamado fue suficiente para reabrir heridas, reavivar esperanzas y sumergir a todos en un nuevo nivel de incertidumbre. La policía rápidamente intentó rastrear la señal. Los investigadores fueron enviados a la ciudad de donde procedía la llamada, pero no se encontró ningún rastro del dispositivo. La zona era grande, rural, llena de propiedades privadas y caminos rurales. Los técnicos sugirieron que podría haber sido una activación accidental. Tal vez alguien que lo encontró encendió el teléfono celular. Pero esta teoría no explicaba cómo el dispositivo tendría carga después de 2 semanas desaparecido, ni por qué la llamada se hizo exactamente al padre. La posibilidad de que Lucas estuviera vivo y tratando de pedir ayuda volvió con fuerza.
Se reactivaron los grupos de búsqueda, los voluntarios regresaron a las calles y casi de inmediato surgió una nueva ola de rumores e informes, todos clamando por respuestas. En cuestión de días empezó a aparecer gente diciendo que había visto a alguien parecido a Lucas en diferentes lugares: gasolineras, estaciones de autobuses, bordes de carreteras. Un informe dijo que lo vieron caminando desorientado por una carretera por la noche, luciendo perdido, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Otro afirmó haberlo visto en un vagón de tren, tranquilo y con aspecto demacrado. Ninguno de estos informes pudo ser confirmado. Las cámaras de seguridad de los lugares indicados no mostraron nada concluyente. La mayoría de las imágenes estaban desenfocadas y con poca visibilidad. Aún así, cada rumor era un nuevo soplo de esperanza para la familia, que se aferraba a cualquier posibilidad, por improbable que fuera. El dolor de la ausencia se mezcló con la angustia del quizás. Ante la falta de pruebas consistentes, la policía comenzó a reevaluar la línea de investigación. Algunos funcionarios comenzaron a considerar que Lucas podría haber desaparecido voluntariamente, una fuga planificada, tal vez en medio de una crisis emocional. Pero para su familia y sus amigos más cercanos, esta hipótesis era inaceptable. Lucas tenía planes. Tuvo una relación sentimental con una amiga de la universidad. Mantuvo fuertes vínculos con su padre y demostró estabilidad emocional. Nunca había dado señales de querer desaparecer. No tenía sentido. Todo indicaba que algo externo le impedía regresar. Algo o alguien que aún permanecía oculto. Y esa llamada telefónica silenciosa que surgió de la nada parecía ser la única prueba viviente de que Lucas todavía estaba en algún lugar. A medida que avanzaba la investigación y se agotaban todas las rutas obvias, se llamó a expertos forenses para revisar nuevamente las imágenes de la barra Gateway. Esta vez, fotograma a fotograma, con una atención meticulosa a cada mínimo detalle. Y fue en ese proceso cuando apareció un elemento inquietante. A la 1:55 am, en el momento exacto en que Lucas sube las escaleras mecánicas, una extraña figura parece aparecer en la esquina de la imagen. La calidad es mala, el movimiento es rápido, pero hay algo ahí. Una silueta borrosa, casi imperceptible, parece observar a Lucas durante unos segundos antes de desaparecer en el fondo. La escena dura menos de 3 segundos. Los analistas dudaban en decir algo concreto. Podría ser simplemente un reflejo, o podría ser alguien que no fue identificado, no apareció ni entrando ni saliendo. Esta figura se convirtió en el nuevo centro de atención. Ningún empleado del bar fue reconocido con esas características. Ningún cliente se presentó como la persona capturada en la imagen. Peor aún, esa esquina específica de las escaleras no estaba cubierta por ninguna otra cámara y por alguna razón había una zona de sombra recurrente en esa región. Un punto ciego. La idea de que alguien pudiera conocer el sistema de seguridad lo suficientemente bien como para evitar ser filmado comenzó a circular entre los investigadores. ¿Y si alguien hubiera cambiado el ángulo de la cámara? O incluso desconectar temporalmente uno de ellos, sin dejar rastro. La hipótesis de la implicación interna, antes considerada exagerada, empezó a ganar en fuerza entre bastidores. La desaparición de Lucas parecía haber sido cuidadosamente diseñada, como un truco de magia que solo funciona porque todos miran en la dirección equivocada. Los amigos empezaron a recordar los comentarios que Lucas había hecho semanas antes, frases sueltas, pronunciadas en un tono casual, que ahora adquirieron un peso terrible. Había mencionado más de una vez que se sentía observado. Dijo que en ocasiones tenía la impresión de ver que alguien lo seguía, tanto al
salir de la universidad como durante sus paseos nocturnos. En aquel momento nadie le prestó atención. Pensaban que se trataba simplemente de estrés o paranoia típica de quienes estudian demasiado. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si ya lo estaban vigilando antes de esa noche? ¿Y si alguien hubiera estado esperando el momento adecuado para actuar y la noche de la desaparición hubiera sido el final de un plan que se había diseñado durante mucho tiempo? Estas preguntas resonaron entre los pocos que todavía buscaban la verdad, mientras la investigación oficial se enfriaba. El bar Gateway, pese al caso, siguió funcionando. Se hicieron renovaciones, se remodelaron algunas áreas, especialmente el segundo piso. Los empleados veteranos evitaron las entrevistas. 2 de ellos dimitieron poco después de la reapertura, y uno de ellos, en un mensaje enviado de forma anónima a un foro en línea, afirmó que algunas puertas de ese edificio nunca deberían abrirse. El comentario fue tratado como un rumor, pero reavivó aún más el clima de miedo y especulación. El misterio de Lucas Brenner quedó sin explicación, y la impresión fue clara. Había algo dentro de ese bar que nadie quería revelar, algo que ha sido borrado, escondido o peor aún, dejado ahí, esperando a la próxima víctima. Han pasado años desde aquella noche y el caso de Lucas Brenner permanece como una herida abierta en la memoria colectiva. Entre todas las misteriosas desapariciones, la suya destaca no solo por la falta de respuestas, sino por la forma imposible en la que sucedió todo. No hubo escapatoria, no hubo confusión, ni siquiera hubo tiempo para reaccionar. Simplemente entró en un lugar filmado, rodeado de gente bajo vigilancia constante y desapareció. La ausencia de pistas se convirtió en algo mayor, un símbolo. Lucas se convirtió en la representación del miedo más profundo que existe, el de desaparecer mientras el mundo continúa indiferente. Su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, citado en Mintus Sin, podcasts, series y documentales como una de las desapariciones más desconcertantes de la historia reciente. Para el padre de Lucas, el tiempo nunca volvió a ser el mismo desde ese día. Envejeció buscando huellas, revisando imágenes, visitando cada pista por pequeña que fuera. Se negó a declarar muerto a su hijo, incluso ante la presión de las autoridades. Mientras yo respire, él seguirá en algún lugar, dijo en una entrevista años después. Para él, el dolor no estaba solo en la pérdida, sino en la falta de verdad. No tuvo funeral, ni respuestas, ni oportunidad de decir adiós. Solo un silencio cruel que dura años, prolongando cumpleaños, navidades y fechas vacías. Y cada una de estas fechas es como un recordatorio brutal de que le quitaron algo, sin explicación. Un niño, un futuro, una historia interrumpida sin fin. Mientras tanto, en Internet, el caso no está muerto. Al contrario, se convirtió en combustible para investigadores aficionados, teóricos de la conspiración y cazadores de enigmas. En grupos y foros, la gente continúa analizando los vídeos, dibujando mapas del bar y creando líneas de tiempo de la noche de la desaparición. Algunos creen en conspiraciones, otros en fallos tecnológicos, algunos incluso en acontecimientos sobrenaturales. Pero nadie puede explicar lo esencial. ¿Cómo alguien desaparece en un lugar cerrado, sin testigos, sin activar ninguna alarma, sin que parezca que se va? Esta pregunta se convirtió en el eco central de la tragedia. Y el bar, aunque fue renovado, nunca volvió a ser el mismo. Dicen que hay clientes que evitan subir al segundo piso. Realmente no saben por qué. Simplemente sienten algo extraño en ese lugar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado que todo puede cambiar en un segundo? ¿Que alguien puede desaparecer a tu lado sin que te des cuenta?
Quizás ahora mismo haya alguien mirándote en silencio, no con ojos comunes, sino con intención. Porque a veces el verdadero horror no está en las criaturas de leyenda, ni en los monstruos de la pantalla. Es lo que sucede cuando nadie está mirando, o peor, cuando todos lo están y aún así no lo ven. Lucas Brenner entró en ese bar. Eso es un hecho, y nunca se fue. Esto también lo es. Lo que pasó entre una cosa y otra es un vacío que nadie ha podido llenar. Un vacío donde hasta el día de hoy el tiempo se ha detenido. Escuchaste todo. Vi cada detalle. Ahora dime, ¿te vas a ir de aquí sin dar me gusta? ¿Sin registrarte? Porque lo que acabas de ver es solo el comienzo. Hay algo grande por venir. Y si no estás aquí, te lo vas a perder. Consulta tu registro, activa la campana o seguir viviendo pensando que el mundo es normal.